con nosotros conectado a esta hora aquí en Cambio de Tema. Profesor, muchas gracias por acompañarnos hoy en nuestro programa y por ayudarnos a entender un poco si esto es posible o no, lo que está advirtiendo, pues pidiendo el presidente Gustavo Petro. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, profesor, ahí usted escuchaba al presidente. ¿Usted qué opina de esas declaraciones? Yo creo que estamos en una situación, hay que tratar de entender un poco la situación del requerimiento, de la petición que hace el presidente de la República. Lo único que tenemos que entender es que Colombia no tiene problemas macroeconómicos, no tiene problemas fiscales, no tiene problemas de disponibilidad de recursos afuera. Quiero decir con eso que si Colombia quiere hoy en día salir a pedir recursos prestados afuera, con facilidad los ha podido conseguir hace muy poco. Hizo una muy exitosa colocación de bonos externos. Y yo creo que comienzo con eso porque normalmente cuando se habla de renegociar, pues uno está renegociando, es como cuando está en la mala. Y en ese sentido yo creo que, por eso hay que saber matizar muy bien este contexto. Colombia no está en una situación de problemas de pago, ¿no? Colombia está en capacidad de ahorrar los pagos internacionales. ¿Qué siente el presidente? Esta mañana por acá estoy en el Congreso de Asofondos, escuchamos también al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, haciendo comentarios en la misma dirección. Ellos sienten que la carga de los pagos, resulta que por allá en la pandemia, en el año 2020, se hizo un uso específico de la línea de crédito flexible, que es, pongámoslo así para que nos entiendan las personas que nos están viendo, una tarjeta de crédito. Pasamos un tarjetazo para usar un pedazo de ese cupo de esa tarjeta de crédito, que ya llamamos la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional, y el acuerdo de pago de eso comenzó este año y se vence el siguiente. Entonces son 8 trimestres en los que el gobierno va a tener que estar haciendo un pago más o menos de 4.800 millones de euros. Entonces lo que dicen es, estoy muy cargado, o sea, me llegó la hora de empezar a pagar y obvio, como son en estos 2 años, en un periodo de tiempo relativamente corto, siento que tengo problemas de caja. O sea, no que no tenga con qué pagar, no que no pueda pagar, sino que el tener que usar esos recursos para pagar la línea de crédito flexible le está impidiendo a él tener caja para hacer otros proyectos y para hacer otras cosas. Entonces, supongo que la petición, y con lo que va entonces el ministro a la semana entrante, que es la reunión de abril que tiene siempre el Fondo Monetario Internacional con todos los ministros de Hacienda, pues es a pedir de alguna manera que le den más opcionalidad para repagar esa plata en un tiempo mucho más largo. ¿Cuál es el problema de eso? Pues primero que en verdad depende completamente de la voluntad del Fondo Monetario, porque los papeles ya están firmados. Como cuando uno firma con el banco, si uno quiere renegociar, depende del banco. Sí. Entonces, en este caso, vamos a estar en el... Y lo segundo es que esos comentarios no han caído bien precisamente en los mercados en general internacionales. ¿Y eso cuál es el problema? Que el gobierno tiene que tener muy claro que el gobierno sí necesita endeudarse, necesita emitir TES, necesita más emisiones externas de aquí hacia adelante, y ponerse a hacer comentarios en esa situación por una deuda que sí, pues son 4.800 millones de dólares. O sea, nadie está diciendo pues que eso no es nada, ni mucho menos, pero sí estaríamos hablando de que por ponerse usted, hay que manejar eso con mucha delicadeza, porque por ponerse uno en una situación de ponerse a pelear por estos pagos de 2 años, usted puede terminar dañando, incrementando el costo de endeudarse de un monto mucho más grande que nos toca, porque Colombia siempre necesita estar emitiendo nueva deuda y deuda fresca. Entonces, me parece que ahí hay un equilibrio delicado que tiene que manejarse desde el lado del gobierno, sí, con un mensaje claro que tiene que ser: nosotros estamos pagando, nosotros vamos a pagar, nosotros tenemos con qué pagar, y eso es verdad, sino que si nos pueden ayudar con este ejercicio de flujo de caja, nos harían un favor enorme, porque yo libero plata. Si no tengo que pagar 100 en una cuota de la tarjeta de crédito, sino 50, pues me quedan 50 para gastarme en otras cosas. Es eso
el mensaje que creo yo está buscando el presidente, pero el problema de eso es que como tenemos que seguirnos endeudando, si no se manda bien, esa nueva deuda nos puede terminar siendo tan costosa que al final vuelvo y me gasto los 50 que me había ahorrado con el préstamo del Fondo Monetario Internacional, pero pagando la otra deuda que ahora sí me salió más cara. Entonces es un muy ligero equilibrio que hay que saber manejar en ese sentido. Sí, profesor Jalil, permítame un momentico porque también está conectado con nosotros a esta hora otro analista, Juan David Ballén, y quiero saludarlo y preguntarle, pues justamente por eso que usted estaba mencionando, profesor Jalil, y es que cuando uno habla de refinanciar es porque está, digamos, atravesando una crisis o tiene problemas de caja, pero es que el presidente Juan David pues dice ayer en sus declaraciones que la deuda externa nos está asfixiando, nos está ahogando. ¿Esto es así? Pues yo creo que no se puede negar que Colombia y la mayoría de países del mundo tienen un problema de endeudamiento en estos momentos, porque durante los últimos tasas de interés que encontrar mercados internacionales y también en los mercados locales, pues los gobiernos lo que buscaron hacer fue emitir deuda. Mucha de esa deuda pues no es mala si la deuda se usa para invertir y para que la economía crezca. En ese sentido pues eso es lo que ha venido sucediendo. Entonces yo creo que es una situación difícil que tenemos que afrontar, bajo la que estamos todos los países del mundo. Y yo creo que no hay que tampoco difamar lo que es el refinanciamiento, porque eso normalmente lo hacen todos los gobiernos. De hecho, Colombia lo ha hecho los años pasados, este año lo ha hecho. Deuda que se vence en el corto plazo, lo que ellos buscan es patear eso hacia adelante, buscando que esa deuda pues tenga un mayor plazo hacia el largo plazo, porque el capital no se tiene en estos momentos. Entonces yo creo que es un buen manejo el que se está buscando hacer, de acuerdo con lo que estaba mencionando ahorita igualmente Jalil. Es importante la forma en que se dan los mensajes al mercado financiero, pues para no generar algún tipo de traumatismo, pero pues yo creo que esa es como una realidad. Sí, profesor Munir Jalil, vuelvo con usted para preguntarle, pues si el Fondo Monetario acepta esta solicitud que está haciendo el presidente y que va a llevar ese mensaje el ministro de Hacienda, pues ¿cómo sería? ¿Cómo se haría esa financiación? ¿A cuánto tiempo más? ¿Eso haría que pues fuera más caro el tema de lo que hay que pagar? ¿Cómo sería? Igualito que para nosotros. Supongo que usted llama a su banco y le toca hacer un retanqueo, ¿no es cierto?, de sus deudas, y entonces le dice, como a veces pasa, las instituciones financieras lo llaman a uno, uy, usted tiene una deuda grande, va a pagar aquí en 6 meses, se la voy a refinanciar a 24 meses. Usted va a pagar más en intereses, porque usted está pagando intereses por cada mes. Antes pagaba 6 meses, ahora tiene que pagar 24 meses. Usted va a pagar mucho más. Las condiciones van a venir de la potencial negociación que se tenga entre el Fondo Monetario Internacional y el gobierno nacional. El gobierno ya dirá, bueno, yo tengo que pagar esto en 2 años, difiéramelo para pagarlo en 4 o 5, no sé, no sabemos. Ahí sí ya es una pregunta mucho más de cuál sería la idea que tiene el gobierno nacional en su cabeza para entrar a negociar con el Fondo Monetario. Si el Fondo Monetario autoriza eso, entonces me imagino que ya es un proceso interno de ellos en donde ellos entrarán simplemente a una aprobación de esa extensión, llamemos así, de plazo para el pago, y pues se comienza a hacer el nuevo pago en las nuevas condiciones del crédito, que al involucrar un mayor tiempo, sí vamos a pagar más en tasa de interés, eso es absolutamente posible. Sí, Juan David, ¿esto es normal que lo hagan los países, que los países hagan esa solicitud de ampliar el pago de la deuda, o eso hace que Colombia empiece a quedar como ante estas bancas multilaterales como un país que es mala paga o incumplido? Yo creo que son 2 cosas diferentes. El presidente nunca ha mencionado, por ejemplo, el impagar la deuda. En el momento en que se haga, eso sí es muy negativo, generaría que el dólar se subiera, que las tasas de interés se subieran, cambiaría mucho la percepción del riesgo Colombia, de podernos prestar recursos. Y a eso no es a lo que está haciendo referencia el presidente, sino es
se nos va a vencer una deuda que pedimos en pandemia, necesitamos pagarla. En estos momentos, pues, necesitamos los recursos, los ingresos del gobierno para invertir en la economía. Preferiríamos gastarlo en inversión que pagando la deuda. Entonces, lo que quiere es estudiar la posibilidad de si el FMI accede o no a alargar el plazo de esta deuda, refinanciarla. Posiblemente es difícil, ya lo mencionaba Munir al comienzo. Sin embargo, el gobierno puede tomar otras medidas, y es emitir un bono en el mercado internacional o hasta un bono aquí en el mercado local en pesos, y con esos recursos los utiliza para el pago de la deuda. Al final está haciendo es como un cambio de manos. Sigue existiendo la deuda, pero al final se emite a un mayor plazo, bajo las condiciones actuales, que es un nivel de tasas de interés más elevado. Entonces, eso es algo completamente natural. Eso también lo hacemos las personas naturales, y en este caso, pues, los gobiernos normalmente acceden a este tipo de mecanismos, que, repito, es algo que ya se ha hecho este año con la deuda pública TES. Este año vencían títulos TES del gobierno, y lo que ha buscado hacer el gobierno es comprar esos títulos o emitir deuda a largo plazo para poder pagar la deuda que se vence en el corto plazo, que es algo completamente natural, habitual, y que hacen, pues, muchos países del mundo. Sí, profesor Munir Jalil, recuerdo que el año pasado, cuando se estaba acabando el 2023, el presidente, pues, en distintos escenarios habló de que este año se podría generar en Colombia una tormenta económica, porque, pues, no van a llegar los recursos esperados de la reforma tributaria debido a decisiones, pues, que ha tomado la Corte, que han tumbado artículos, pues, que impactaban bastante en el recaudo. El hecho de que él ahora esté diciendo: la plata que tenemos para pagar deuda la necesitamos para inversión, por ejemplo, para el tema de la salud y demás, ¿es un buen o mal mensaje, por ejemplo, para las calificadoras de riesgo, los que están siempre desde afuera mirando cómo se comporta el país en materia fiscal? Sí, yo creo que definitivamente ningún gobierno quiere que ya uno hace sus planes, hace sus presupuestos, usted tiene sus fuentes de ingresos, y nadie quiere que le hagan cambios. Y lo cierto es que este gobierno ha estado desafortunado porque le ha tocado realizar de alguna manera algunos cambios. Hemos visto en ese sentido unos cambios que se han traducido en una disminución importante en los ingresos, como lo actualizó el mismo gobierno. En la cuestión del plan financiero son 32 billones de pesos menos que le están entrando al gobierno y que le tocó pensar en recortar. Entonces, claro que esos recortes a nadie le gustan, nadie quiere que estén ahí, nadie los ve, y pues en ese sentido lo que estamos viendo con este movimiento es simplemente la realización, llamémoslo así, de esas consecuencias de tener unos menores ingresos. Hay unos líos normales de caja, vuelvo y repito, no es que el gobierno no tenga que pagar, tiene que pagar, sino que está diciendo, pues hombre, si me gasto la plata en el pago de la tarjeta de crédito, pues no voy a tener para hacer todo el gasto social que yo inicialmente tenía. Entonces está pensando como en esa sustitución, moviéndose para tratar de pues, solucionar un poco ese problema. Usted, Juan David, ¿cómo ve esta situación con relación a lo que puedan pensar las calificadoras de riesgo? Yo creo que no tendría ningún impacto. Aquí la única diferencia con lo que estábamos acostumbrados en el país es que seguramente los gobiernos hacían estos análisis, estudios, y estudiaban pues las posibilidades de refinanciar la deuda en privado, y no lo hacían completamente público, a diferencia de lo que sucedió ayer, que pues todo el país se enteró por la intervención del presidente. Pero yo creo que es algo natural, eso pues no debiese preocuparnos, porque, repito, no se está hablando de que el país vaya a impagar su deuda. De hecho, el gobierno ha estado comprometido en cumplir la regla fiscal. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que eso debiese darnos un parte de tranquilidad, y muy seguramente el gobierno va a terminar refinanciando esa deuda, y es emitiendo más deuda, ya sea externa o deuda aquí en el mercado local, para prepagarla. Puede que no la prepaguen en su totalidad, sino tal vez una parte del ingreso sí lo destine, pero la otra sí busque endeudarlo a más largo plazo. Entonces yo creo que no es un mensaje malo, no es un mensaje negativo para las calificadoras de riesgo. Entonces, en ese sentido, yo creo que pues, podemos estar tranquilos. Es un escenario entonces normal, digamos que es algo común que los gobiernos pues tomen estas decisiones.
no los quiero dejar ir a ustedes, expertos, sin antes preguntarles por el dólar. Juan David, ya en unos minutos va a cerrar el precio del dólar en Colombia y pues lo que vemos es que termina la semana por encima de los 3.800 pesos. Entiendo que hoy se conoció el dato de inflación en Estados Unidos y que pues esto disparó el precio de la divisa en esta jornada en particular, pero lo que hemos visto en los últimos días es como una volatilidad. ¿Qué es lo que está pasando con el precio del dólar y qué vamos a poder esperar en los próximos días? Bueno, este año el dólar en Colombia ha sido uno de los países en que más ha caído y eso estaba justificado por dos motivos, yo creo específicamente. Uno, porque el precio del petróleo y muchos otros commodities, el café, entre otros, han venido subiendo y eso pues lo que genera es un mayor ingreso hacia el país, que precisamente genera esa caída en la tasa de cambio. Y el segundo motivo tiene que ver con las tasas de interés del Banco de la República. El Banco de la República, aunque ha reducido las tasas de interés, lo ha hecho de una manera muy moderada, muy conservadora, y aunque a algunos no les ha gustado eso, resulta que eso ha sido muy positivo porque está contribuyendo a que capitales de inversionistas extranjeros que estaban en el país pues no se vayan y se sigan quedando acá porque les parece aún muy atractiva las tasas de interés en Colombia. Entonces, eso justifica el por qué venía cayendo en lo corrido del año, pero como bien dices tú, esta semana pasó algo muy importante, es que como el precio del petróleo ha venido subiendo, entre otros commodities, pues las expectativas de inflación en Estados Unidos están comenzando a aumentar. Entonces, eso va a dificultar mucho la posibilidad de que este año la Reserva Federal pueda llegar a reducir tasas de interés. Se creía que este año iban a bajar un montón de veces y cada vez pasan los meses y vemos que no han tomado la decisión, y dado este nuevo panorama es posible, repito, pues al menos desde nuestro punto de vista, que no puedan llegar a reducir las tasas de interés. Y eso claramente cambia mucho las expectativas de los inversionistas, ya que pues en últimas eso lo que termina generando es un dólar más fuerte en todo el mundo. Entonces, por eso es que hemos visto que durante los últimos días el dólar ha vuelto a reaccionar al alza, no solo en Colombia, sino pues en muchos países a nivel global. Sí, profesor Munir Jalil, ¿ustedes cómo están viendo el comportamiento del dólar, el precio de la divisa estadounidense y a futuro cuál es la expectativa? Yo muy de acuerdo con lo que dice Juan David, simplemente le adicionaría que hemos tenido también, como igual le pasa a cualquier mercado, si usted, por ejemplo, vende papa y llega un camionado de papa, pues el precio de la papa va a caer. Y por estas semanas, estacionalmente tenemos dos hechos. Uno que siempre pasa todos los abriles, y es que entran unos dineros muy específicos para pago de impuestos por parte de las compañías que tienen ingresos en dólares. Y lo segundo, también tuvimos esta OPA de Nutresa que generó también unas monetizaciones importantes. Entonces, todo eso le puso un poquito más, ya los argumentos de Juan David, como dice, esos son para desde comienzo de año, pero esa dinámica que nos llevó a verlo, inclusive bien por debajo de los 3.800 pesos, yo creo que sí fue asociado al camionado de papa, que en este caso fueron los ingresos de dólares por estas dos operaciones, la OPA de Nutresa y por el otro lado las entradas de dólares para pagar. Pues ahora eso ya se va, el camión ya se va, entonces eso también nos ayuda, y concuerdo ahí también con Juan David, en nuestra expectativa puntual de dólar para fin de año está en 4.180 pesos, y lo que hemos venido nosotros conversando pues básicamente con las personas o aconsejándoles es aprovechen que está barato, y si pueden comprar el dólar y lo necesitan comprar, pues cómprenlo. Y a nivel de las compañías, pues lo que les hemos dicho es que vayan haciendo sus coberturas también de todo el año para que puedan garantizar un precio por debajo de los 4.000 pesos en el resto del año, lo cual les va a ser financieramente muy bueno para ellos. Pero en el corto plazo, porque usted habla, profesor, de fin de año, pero en el corto plazo, en las próximas semanas, en el siguiente mes, ¿qué vamos a ver? ¿El dólar subiendo o bajando? ¿Cuál es la expectativa o la predicción de usted? En el caso particular de nosotros estamos esperando ya a ver, o sea, que esta de vuelta que comenzamos a ver es el comienzo de una tendencia. Yo diría que el salto inicial es regresar a lo que vimos durante buena parte de los meses que hemos visto en este año, que son a un nivel de alrededor de los 3.900 pesos, y ahí en la medida que ya vamos llegando el semestre se le suman las bajadas del Banco de la República, le sumamos elecciones en Estados Unidos, en donde lo
lo más probable, las encuestas nos dicen que el ganador va a ser Donald Trump. Pesar en un dólar débil con el presidente Trump realmente ganando es como difícil. Entonces todo ese escenario yo creo que va muy en línea con lo que les comentaba Juan David y es lo que nos llevaría gradualmente a ver. Ahora, en Colombia nada es gradual, quiero ser claro también en eso, la volatilidad acá en el tipo de cambio es siempre muy alta. Entonces si me dice Paola Monier, podemos ver 4.300 pesos en algún momento en el año, yo le digo seguramente. Sí. Sí, y Juan David también por encima de los 4.000. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que el dólar ya nos dijo algo y es, tocó fondo en 3.700 pesos, ha comenzado a repuntar. El que tan rápido suba, yo creo que va a depender de la evolución de varias cosas adicionales a las que mencionaba Munir, y es las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, lo que está sucediendo en Israel, en Irán, si eso llega a escalar o no, si se vuelve una guerra más profunda, regional. Entonces pues eso puede generar temor, miedo y nuevamente que el dólar suba a nivel global. Entonces hay que estar muy pendientes de cómo evoluciona todo allá, y por último también de la constituyente que se discute tanto aquí en el país. Eso pues digamos que se está debatiendo, pero yo creo que dependiendo de cómo evolucione, pues es un riesgo que hacia futuro uno tiene que tener presente, que puede generar presión al alza en la divisa. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestros dos analistas, expertos económicos, por haber estado aquí con nosotros hoy en Cambio de Tema, ayudarnos a entender un poco pues este panorama económico en nuestro país. Profesor Munir Jalil, feliz tarde, que esté muy bien. Muchas gracias, que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego, y por supuesto también muchas gracias a Juan David Ballén. Feliz tarde.